La, la sesión de hoy va a ser bastante abstracta, ¿no? Bastante, una de las más abstractas, que no metafísica, no confundamos, ¿no? Bueno, ahora vamos en serio. Mira, tradicionalmente en filosofía, la metafísica, a ver, primero el término metafísica, como sabéis, surge con Andrónico de Rodas cuando cataloga las obras de Aristóteles. Entonces hay unos libros que realmente se llaman prima filosofía o filosofía primera, que es la ciencia, que es la filosofía del ser, que se las trae. Hoy vamos a hablar de ello. Y entonces Andrónico de Rodas, que como no tenía título, lo pone estos rollos en la biblioteca a continuación del libro de la física, que está titulado. Entonces pone metafísica, lo que quiere decir en el registro el libro siguiente, el que está al lado del libro de la física. Eso quiere decir. Luego los medievales, como lógicamente ese libro ya se conoce como metafísica, podemos decir así, de alguna manera abren una disciplina a la cuestión, a la metafísica. Ya en el medioevo, por ejemplo, la obra de Santo Tomás, ya en una época avanzada del medioevo, el siglo XIII, habla de metafísica y podemos decir que los tres objetos de la metafísica son alma, mundo y Dios. Alma, o sea, el alma de los griegos, Dios de los medievales y también de los griegos, y el mundo, pero el mundo en el sentido naturaleza, el sentido de orden del mundo. Son las tres cuestiones metafísicas. Claro, tendrá que llegar Kant, pero hay ya algunas cuestiones anteriores para que diga, aquí esto no ha lugar, puesto que no existe, nosotros no tenemos percepciones de ninguno de estos tres objetos, ni del alma, ni de Dios, ni del mundo siquiera, porque el mundo nosotros conocemos a través de los sentidos, pero digamos, construimos nosotros, pero no hay un objeto mundo que conozcamos o un objeto naturaleza. Por lo tanto, la metafísica no ha lugar, aunque el primero que la erradica del campo del pensamiento racional es Guillermo de Ockham, siglo XIV, ¿no? En Oxford, está, digamos, el que representa en El nombre de la rosa Sean Connery. Esa es una recreación de Guillermo de Ockham, para que le pongáis un poco cara a Guillermo de Ockham. Era un franciscano, y como él realmente elimina esta temática de la cuestión de la filosofía y de la ciencia. ¿De acuerdo? Y entonces, a partir de Kant, ya para unos cuantos es anacrónico, no hablamos de metafísica, no lo aceptamos. O sea que la metafísica ha quedado erradicada. Hay unos textos preciosos de Kant. La metafísica, otrora reina de toda la ciencia, hoy en día, no sé qué, ha sido desterrada y debemos abandonarla, y cosas por el estilo. Ahora bien, el adjetivo metafísico, como a lo mejor en un lenguaje más coloquial, pues es algo abstracto, algo abstruso, algo que, a ver, te vas por las nubes, pero no lo estaba usando en en ese sentido no se aplica. Otra cosa es que hay algo que sea abstracto, en el sentido de pensamiento formal. Y entonces, claro, para llegar para poder, digamos, movernos en el plano formal del pensamiento, pues se requieren unas características, más ponernos de acuerdo, simplemente que estamos en ello. La referencia que hubo fue porque realmente las personas tampoco tienen los antecedentes de todo el tiempo que llevamos machacando esto aquí, ¿verdad?, durante estos años. Pero de todas maneras me parece oportuno, porque hoy me voy a referir a ello. El término metafísico fue reemplazado con cierta propiedad por un término que empieza a utilizar Leibniz, que es el de ontología. ¿Cómo? Un poco más alto, para que te escuche. Bueno, intento. ¿Y no te puedes poner un poquito más adelante? Fíjate que no habíamos... Yo encantado hubiera sido tener un micrófono, ¿no? Vente aquí. Yo estoy aquí por lo mismo, no porque presida, sino porque no oigo bien. Mira, aquí tenemos sitio. Vente para acá, a la mesa o aquí. Fíjate que yo encantado, la primera vez que me lo dicen, ¿no?
Es la primera vez que me lo dicen. Pero no tenemos megafonía, podríamos tener. Bueno, es una sugerencia, podríamos tener megafonía. Hay aquí un sitio vacante. Bueno. Hoy me voy a referir a unos textos de Parménides porque casa muy bien con la cuestión del pensar. Y de paso completamos, y estas cuestiones el asunto que hay que darle vuelta. Mirad, el método que yo utilizo, método didáctico, digamos, más que un método lineal de ir explicando y hasta que no te sabes eso muy bien avanzar, es más bien un método, yo le podría llamar global, o sea, abordo la misma temática desde distintos puntos de vista y algunos resulta que con esta perspectiva lo entienden bien, otros no, y por eso ensayo varias perspectivas, pero al final se termina entendiendo. Del mismo modo que así yo aconsejo leer. Cuando uno tiene un libro de filosofía o de lo que sea, hay gente que de repente dice, es que el libro es muy difícil, porque no entiende algo, se para, se va al diccionario. No, tú lees. Y es preferible hacer 3 lecturas de un libro que una lectura parándose. Es mi opinión, ojo, ¿no? Esto no es... que deteniéndose y ¿qué será esto? Y a veces ni siquiera, por supuesto, miro las notas de pie de página, lo leo, tengo una visión de conjunto y luego cada vez voy rellenando más los espacios. Ya sabéis que luego por el contexto, luego se rellenan huecos, lagunas y se termina entendiendo. De repente sí decir, bueno, pero ¿qué quiere decir con esto? Y uno se puede parar ahí y ver que profundizar más. Entonces, hoy, aunque vamos a hablar del ser, hoy vamos a hablar del ser. Probablemente titule esta intervención, cuando la suba, sobre algo así como el ser o qué es el ser o alguna cosa así. También tengo que decir ante una persona que dijo, pues me quedé a medias porque la última grabación me quedé sin batería y sin nada. Entonces puse hasta un punto determinado. Para colmo, termino diciendo, no, sí, yo pienso porque sufro. Y ahí se quedó. Y me han preguntado, bueno, ¿y eso qué quiere decir? Bueno. En cualquier caso, lo que pasa es que este material es muy complicado. Yo tengo cosas completas sobre esto, abordadas o en mis clases de la UNED o incluso aquí mismo. No tengo cosas... podéis encontrar media docena de Parménides ahí. Perdón, me habían dicho 102 y llevo abajo esperando media hora. Ay, por Dios, lo siento. No, acabamos de empezar, Vale, gracias. Entonces, quiero decir que es cuestión de tener un poco de paciencia y si no, llegado el caso que me lo dice, yo busco alguna que yo recuerde que puede ser adecuada, porque yo tampoco la recuerdo exactamente. A veces pongo una reseña de qué se trata, pero tengo desarrollos más completos, por ejemplo, en las clases de la UNED, porque tenía que desarrollar un programa, ¿no? O sea que aquí lo que hago, como decíamos el curso pasado, yo no explico filósofos, los utilizo como pretexto, como yo siempre digo, para traer agua a mi propio molino, ¿no? Y decía yo, ¿cuál es ese molino? Pues de lo que yo quiero explicar, de mi filosofía. Sin tergiversar, yo pretendo no tergiversar, pero no explico autores completos ni mucho menos. Bueno, pero hoy vamos a hablar de Parménides. Tengo unos textos, porque ya lo hemos tratado aquí, pero no nos hemos parado en los textos. Es un poco más pesado con los textos, quizás, o más, porque los textos están traducidos siempre de una manera muy dura. Y estos textos, la traducción no es mía, entonces a veces la intento modificar un poco, mejorar, pero en este caso no lo he hecho. Bueno, pues Parménides lo situamos, no se sabe con exactitud, hace 500 años antes de Cristo, o sea, más o menos. Y se conserva de este autor, de este pensador, bastante. Un fragmento o fragmentos de un poema que se lo conoce con el nombre del poema de Parménides porque está escrito en lenguaje poético. Y entonces se lo conoce normalmente como poema de Parménides. Vosotros os metéis en Google y os lo van a dar completo. Pensaba hacerlo, pero lo podéis bajar. Ocupa 3 páginas más o menos, que es muchísimo, teniendo en cuenta que, por ejemplo, de Tales no se conserva absolutamente nada, y de algunos de ellos 2 líneas, pues esto es mucho. Y además muy centrales. He puesto entre paréntesis perifiseos, porque es un poema sobre la naturaleza. Perifiseos, fiseos es naturaleza. Digamos, alrededor de, acerca de.
ahí viene la palabra perímetro, periférico, quiere decir algo que está en torno a la naturaleza. Ese sería el título. Pero ese título no se lo puso Parménides, se lo puso aquel que registró todos los escritos de estos pensadores de esta época, están titulados, te han puesto un rótulo, perifiseos. ¿De qué trata esto? Sobre la naturaleza, y los archivaban así. No es que tuvieran ese título. Bueno, he dividido, utilizando bibliografía, no es una estructura mía, en parte sí, en parte no, y he puesto 10 puntos y me he basado en algunos autores autorizados, como Rodolfo Mondolfo, como Kierkegaard, como Diels, como otros, ¿no? Bastante antiguos, de hace más de 100 años a lo mejor, algunos de estos autores, que han trabajado muy a fondo los textos. Bueno, este primer punto dice, he conservado el título de Rodolfo Mondolfo, un filósofo italiano que luego fue a Argentina, pero vamos, que si ahora viviera, yo sé que tendría más de 100 años, 100 y pico de años, no sé yo, el señor. Y él había titulado Rechazo del conocimiento sensible y contradicción de ser y no ser, único criterio de la razón. Yo lo que quiero conservar es lo que he puesto en negrita, que dice conocimiento sensible y razón. De paso, estamos hablando que para los griegos, bueno, en general para lo que a nosotros nos interesa, para lo que va a ser la episteme, ¿qué es la episteme? La ciencia. O sea, la gran novedad del siglo V, a partir del siglo V a.C., es el surgimiento de la episteme. Esa es la novedad. Se puede simplificar decir nacimiento de la filosofía, no, lo que nace es la episteme. ¿Y cómo traducimos episteme? Como ciencia, o sea, lo que va a ser un pensamiento lógico racional que va a intentar explicar las cosas exclusivamente con el auxilio de la razón. Y antes, pues antes había muchas cosas. De hecho, estuvimos mirando textos la vez pasada de Homero, de Hesíodo, hablamos de los egipcios, hablamos de los caldeos. Claro, ahí había todo un conocimiento científico implícito y no tan implícito, porque los egipcios para construir las pirámides pues necesitaban conocer, aunque no supieran exactamente, no desarrollaban una ciencia teórica, pero tenían que conocer de todo, de resistencia de materiales, de no sé qué, de fundamentos, de estructuras, tenían que conocer, si no, ¿cómo? O cuando aprovechaban las crecidas del Nilo para la agricultura. O sea que hay una enorme cantidad de conocimientos científicos antiguos, anteriores al surgimiento de la ciencia o de la episteme. Y estamos hablando de 2.000, 3.000, 4.000 años atrás, que todo va, en este caso, a desembocar en esta zona de Asia Menor, que es Mileto, la Jonia, en donde va a surgir la ciencia, la episteme. Es interesante porque yo estoy yendo despacio este curso, ya veréis que estamos ya nos queda, hemos empleado como 6 sesiones y aquí estamos al principio. ¿Pero por qué? Porque así nos vamos sin prisa y sin demasiado sobresalto. A ver, la ciencia, como todo, surge por algo. Eso sería una cuestión que podríamos poner al margen, pero que la podremos tratar, incluso hoy. Yo recordaría que los debates, a ser posible, fueran debates lo más específico posible, ¿no? Pues si no, es interesante, pero nos vamos muy por las ramas a veces, y entonces sí caemos en el título que nos han colocado de tertulia, que esto de tertulia filosófica para nada. No es una tertulia filosófica. Le han puesto tertulia. Muy bien. A ver. La ciencia surge cuando fue necesario, de alguna manera. Cuando hay un desarrollo de la economía, de la sociedad, de la economía, fundamentalmente, con todo lo que ello implica, que requiere cierta técnica o cierta, como dirían, cierta tecnología, ¿no?
Y entonces esto, de alguna manera, tira de esto que va a ser la ciencia. Por ejemplo, la gran revolución científica, la revolución industrial en el siglo XIX va a traer aparejado un reajuste total de la ciencia. Bueno, a partir del 18 ya, ¿no? Entonces Isaac Newton tiene que reformar la física, porque con la física aristotélica es muy interesante, pero es una física en el papel, es una geometría. Yo puedo hacer unos cálculos magníficos sobre el papel del plano inclinado y de un móvil, pero tengo que tener en cuenta que eso no es unos trazos, no es una cuestión geométrica, sino que el móvil es de un material, que el plano inclinado también, y tengo que tener en cuenta muchos elementos, porque si yo quiero aplicar la física aristotélica para construir aviones, es imposible. Entonces hubo que hacer una reforma de la física, que ya hablamos el curso pasado y en algún momento, y seguimos adelante, no este curso, pero en algún momento volveremos a ello. Entonces, a esto vamos, ¿no? Estamos asistiendo al nacimiento de la episteme. Yo para andar en casa podemos utilizar una terminología, pero para andar en casa, yo distingo la ciencia anterior como ciencia aplicada. Se puede decir ciencia práctica, pero el término práctico en filosofía es muy problemático, porque práctico normalmente se va a referir, sobre todo en la edad moderna, a ética o moral. Entonces, no podemos caer en errores luego importantes. Pero había una ciencia aplicada, implícita, o una ciencia implícita, fijaos, una ciencia implícita, mejor todavía que aplicada, una ciencia implícita que luego lo que se va conservando por todo un procedimiento involuntario de ensayo y error, es lo que va a dar lugar luego a la reflexión teórica. Esto es lo que me interesa, la palabra teoría. Teoría, eso sí que es muy interesante. Por ejemplo, algunas reflexiones son abstractas y son teóricas. ¿Es malo el teórico? No. La teoría es lo que de alguna manera va a fundamentar luego la práctica o la praxis, depende a qué nos refiramos. El praxis me gusta más utilizarlo para la ética. Fijaos, el verbo theorein en griego no se enuncia con el infinitivo. Theorein es un infinitivo. Ellos utilizan, tanto en griego como en latín, se enuncian los verbos con la primera persona del presente, el indicativo. Entonces, no sería theoreo o algo así. No lo he conjugado nunca, el verbo theorein, ¿no? Pero theorein es un infinitivo. Tiene que ver con ver, entre otras cosas. Es muy interesante el estudio filológico de los términos, porque aclara muchísimas, allana muchísimo el camino. Fijaos, y yo lo tengo, aunque no tengamos por qué ponerle un nombre, es un ver, pero es un ver con la mente, es un ver con la inteligencia. Entonces, eso sería la teoría. Fijaos, cuando te está explicando Pepe algo y le digo, ya lo he visto, ¿no? Ya lo he entendido. Tiene que ver con entendimiento, con comprensión, ¿no? Ese es el... Entonces, en un determinado momento la ciencia formula enunciados teóricos. Porque la ciencia, el cometido de la ciencia es formular enunciados. Qué sé yo, por ejemplo, un enunciado, el agua hierve a 100 grados. Todos los graves son atraídos por el centro de la Tierra. Estos son enunciados científicos, y esos enunciados siempre se dan en el plano teórico, siempre es el plano es teoría. Luego cada ciencia tendrá unos procedimientos para poder formular, llegar a esos enunciados, y también unos criterios de demostración, que no es lo mismo demostrar en física que demostrar en sociología, por ejemplo, que es una ciencia, o demostrar en historia. Nosotros, por ejemplo, estamos bastante encuadrados en los análisis que hacemos en historia de la filosofía. Y cuando estamos trabajando con objetos históricos, que son, en nuestros casos son textos, porque otros historiadores trabajan con restos fósiles, con restos arqueológicos o incluso
relacionando con los fósiles, con los sustratos geológicos para datar y todo este tipo de cosas. Pero toda ciencia tiene un método, que también será muy importante, porque me gustaría que hoy lo tuviéramos así como estos ingredientes a la hora de cocinar, ¿no? Que ahora que está tan de moda estas cosas que yo no veo jamás de los chefs y todas estas cuestiones, pues tenemos sobre la mesa una serie de ingredientes que vamos a utilizar. Entonces, por eso, por ejemplo, hablando de la filosofía que nosotros tratamos de hacer, a veces no hay más remedio que, digamos, ¿cómo se diría? Volver a interpretar, o mejor dicho, hacer un análisis, una especie de, una palabra que no me gusta mucho, una deconstrucción, un analizar para ordenar y volver a sintetizar, ¿no? Porque se ha traducido mal. Si, por ejemplo, ahora estuviéramos hablando de que estamos en la época del inicio de la filosofía, estaríamos equivocándonos. Por eso lo dicen los libros. Y como los libros se copian unos de otros, los que han trabajado en esto saben que los manuales son copias de copias de copias de copias y de refritos. Pues la filosofía, no se habla de filosofía en esta época, se habla de episteme. Y luego estos señores que se dedicaban al desarrollo del episteme eran unos señores, unos pensadores que se dedicaban al conocimiento, deseaban conocer, eran filósofos. Es casi, y de ahí surge el término filósofo y luego se hablará de filosofía. Ya en la época de Aristóteles se habla de filosofía. Aristóteles, repito, la obra que hoy en día se la conoce como metafísica, es prima filosofía o filosofía primera. Bueno, ¿por qué esto? Porque por el título. Hay dos tipos de conocimientos de los que nos vamos a ocupar. Hay más tipos de conocimientos. Todo lo que aporta saber, que conocimiento es conocimiento, qué sé yo. Hay conocimiento religioso, hay conocimiento artístico, hay conocimiento de experiencia, hay muchos tipos de conocimiento, pero yo aquí voy a comparar solo dos, lo que sería el conocimiento sensible o de los sentidos o el de la razón. Que podríamos decir que hay como dos facultades, o conocemos a través de los sentidos o conocemos a través de la razón, pero también son complementarios. Por ejemplo, desde el punto de vista empírico, lo que tiene que ver con los sentidos es lo empírico, ¿no? Desde el punto de vista empírico, yo no puedo resolver que si A es igual a B y B es igual a C, A es igual a C. Eso es un razonamiento puramente formal y no estoy en la realidad. Está fuera de la realidad. Estamos en lo puramente formal, la lógica y la matemática. El año pasado intentamos hacer unos pinitos de lógica, fue un poco de lío, pero este año podemos volver a intentarlo y a lo mejor de una manera mejor, más estructurada o con una pizarra que funcione o lo que fuera, ¿no? Y el conocimiento sensible, el conocimiento de los sentidos. ¿Qué son los sentidos? Pues los famosos 5 sentidos más alguna otra cosa más que haya por ahí. Ese es el conocimiento sensible. Tocar, ver, olfatear, qué sé yo, escuchar. Esto es el conocimiento de los sentidos. ¿Qué pasa? Que el objeto, cuando hablemos de objeto, va a ser siempre objeto de conocimiento. O sea, hay si hay sujeto hay objeto y objeto y sujeto son dos términos que se remiten uno al otro. Yo nunca voy a usar objeto como sinónimo. ¿Qué objeto es ese? Yo no lo voy a usar nunca. En el lenguaje cotidiano lo usamos. Ese objeto que yo, como tengo un poco de formación filosófica, no lo uso. Es mejor usar qué cosa es eso. Cosa es estupendo. Es un término técnico, cosa. Es el res latino. Res. De ahí viene realitas. La realidad sería el conjunto de las cosas, ¿no? Digamos que los italianos, cuando preguntan algo, muchas veces sustituyen el qué por cosa. Cosa è questo. Cosa è questo. ¿Qué es esto? Sustituyen a veces qué por cosa, de una gran precisión. Muy bien. Las cosas
que son siempre materiales. Una cosa es algo material. En cambio, por ejemplo, una noción matemática no es material. Una noción lógica. No son materiales. El concepto, el término ser al cual nos vamos a referir no es material. Pero no quiere decir que no tengan lugar en ningún sentido, no tenga contenido, pero no es material. Porque los sentidos solo conocen lo que es material. Y lo material, la cosa es siempre individual. Esta botella. Pero también está la idea de botella, que ya no es material, tú lo sabes muy bien, que no es material. Botella es ya un significado, vamos a utilizar términos más actuales, un significado. Que yo puedo decir, esto es una botella. Aplico a esta cosa, porque tiene unas características, y digo, es una botella. Yo muchas veces ejemplificaba, por favor, ¿me dejáis un bolígrafo? Y entonces Álvaro y Vital, el primero, el más, me alcanzan un bolígrafo. O sea, han hecho una transferencia perfectamente. Yo he dicho bolígrafo, ese bolígrafo ha activado el concepto de bolígrafo y yo lo aplico a esta. Toma, aquí tienes el bolígrafo. Cualquier bolígrafo, no he pedido un bolígrafo cualquiera. Vosotros lo habéis concretado en una cosa. Hemos aplicado un concepto, un significado a una cosa, que siempre son individuales. ¿Por qué digo esto? Porque la ciencia nunca es de lo individual. La ciencia es de lo... Son términos muy peligrosos, pero es de lo general. O sea, yo cuando enuncio, cuando formulo o expreso un enunciado científico, me estoy refiriendo a un conjunto. Lo de general, lo universal, también se las trae, pero no es ciencia de lo individual. O sea, Newton no puede formular la ley de la gravedad porque ve que cae una manzana. Tendrá que ver que caiga la manzana en un número suficiente de casos, ¿verdad? Esto es lo que está diciendo Parménides, que hay dos vías de conocimiento. La de los sentidos, que como mucho lo podemos encuadrar en lo que él llama la doxa, con X, opinión, incluso una opinión razonada, y la episteme, que es el conocimiento de la razón. ¿Alguna cuestión breve? No para que hagamos, al respecto, alguien me diga, es que no he entendido esto, porque estoy poniendo unos ingredientes y también unos instrumentos o herramientas. ¿Todo conocimiento sensible no lleva consigo algo de conocimiento racional? Es decir, por supuesto. Si a mí me dan una botella que yo no he visto nunca, yo identifico que es una botella no por el hecho en sí de la botella, no por mi parte sensorial, sino porque esa parte sensorial llega a mi parte cognitiva y razona y dice, pues esto es una botella. Perfecto. Sí, por supuesto, pero por supuesto que es así. Claro, estamos hablando de que estamos siempre... A ver, Kant de alguna manera, Kant, que es de ayer, ¿no? Porque es del 1700 y pico, por supuesto es una facultad racional. Lo que pasa es que nuestra capacidad racional tiene distintos, por decir así, niveles o estratos, ¿no? El conocimiento de los sentidos y el conocimiento de la razón. La diferencia es en el objeto. Hay objetos que son cosas materiales y objetos formales, que son números o ideas. La lógica que explicábamos hace unos meses, y decía, si P, entonces Q. Eso es un condicional. Si tengo P, voy a obtener Q. Y como tengo P, pues entonces tengo Q. Eso no solo es una cuestión de sintaxis lógica. No hay nada que explicar materialmente hablando. Lo puedo ejemplificar, pero hasta a cierto punto. Las cuestiones formales, por ejemplo, sí, tú puedes explicar la suma, tengo 5 manzanas, viene uno y se come 2, ¿cuántas me quedan? O tengo una tarta y no sé qué, pero claro, ¿cómo tú ejemplificas con manzana el logaritmo de no sé qué o la raíz cuadrada? Es imposible. ¿Cuál es la raíz cuadrada de una manzana? ¿No?
O sea, que para que veamos que esa manera de aprender muy apegada a los ejemplos sensoriales es prácticamente elemental y muy básica, ¿no? Porque más, se podría perfectamente explicar a los niños. Yo no estoy en esto que se llama filosofía para niños, pero hay un gran movimiento que ya lleva décadas, perfectamente, que razonen en el plano formal. Así como veía esta mañana, me parece, cuando yo me despierto tan temprano, pues que estaban ¿cómo es?, promocionando de nuevo el ajedrez en Rusia y niños de 3, 4 años jugando al ajedrez. Claro, y el ajedrez es una cuestión formal. Claro, porque tú puedes estar directamente formar a los niños en el pensamiento formal. Y otro gallo cantaría con el problema de las matemáticas que hablábamos hace poco, que nos las han enseñado tan mal, las matemáticas, que dicen, no, yo soy de letras, porque y huyo de todo lo que tenga matemática, y es una cuestión que yo la comparo, con Luis lo habló alguna vez, a la música, ¿no? Qué mal que se nos ha formado en música, cómo se nos ha negado todo un ámbito de las posibilidades de conocimiento, negándonos el arte, por ejemplo, ¿no? Y lo mismo pasa con las matemáticas y con muchísimas otras cosas. O la educación física como sinónimo de algo pesado, tedioso, ¿no? El profesor que hace correr a los estudiantes un montón de 20 o 10 vueltas a la pista, o hacer 10 flexiones. Claro, y odia a la gente la educación física. Bueno, vamos al asunto. Este es el texto, esto que dice fragmento 6, versos 4 y 9, es del famoso poema de Parménides. Yo te alejo de aquello, es sobre lo que yerran los mortales de dos cabezas, que nada saben, pues la insensatez dirige en sus pechos el vacilante pensamiento, y se agitan aquí y allá mudos y ciegos, tontos, en la traducción esa, muchedumbre de insensatos, para quienes el ser y el no ser les parecen lo mismo y no lo mismo, y el camino de todas las cosas se halla en direcciones opuestas. Bueno, es un texto bastante críptico. Lo que está diciendo aquí, que realmente digamos, tenemos que asumir que no es lo mismo el ser que el no ser, y que la identidad de ser y no ser, creo que se aclara un poquito más adelante. No se puede identificar ser con no ser porque se incurre en una contradicción. Pero vamos a ver, una cuestión puramente lógica. Voy a plantearlo desde el punto de vista. El ser es. El no ser no es. ¿Estamos de acuerdo? El respetado ser, si el ser es, el no ser, niego, le pongo un no al ser y no a no es, no es. Lo entendemos, ¿no? El ser es, el no ser no es. ¿Qué quiere decir? Ese es, se las trae. Y ser también se las trae. Pero yo quiero que lo entendamos desde un punto de vista puramente lógico. Si el ser es, el no ser no es. Yo creo que no hay que explicar nada más, ¿no? Pues si hubiera que explicar esto sería un problema, porque este es el primer principio lógico al cual se remiten todos los demás. Todas las demás explicaciones se basan en el principio de identidad. Cada cosa es idéntica a sí misma y distinta de otra. O sea, los principios lógicos son principio de identidad, el ser es, el de no contradicción, es imposible que el ser no sea o que el no ser sea, y el que se llama el tercio excluso, que no importa, que es que no hay otra posibilidad. O sea, realmente son estos dos los primeros principios lógicos. Principio de identidad y de no contradicción. Aquí va a arrancar la ciencia, la epistemia. Va a arrancar la lógica, y algunos dicen es el primer metafísico. Yo empiezo ahí ya me hace un poco de ruido. Porque habla de ser, no. En todo caso, es el primer lógico y el primer científico, porque Parménides también es un físico. Eso es. Pero el filósofo también, filósofos hay anteriores a Parménides. O sea, aquí empieza, nosotros no hemos salido todavía de la lógica parmenidea, todavía no hemos salido. Es la famosa lógica binaria. ¿Verdad?
hay dos posibilidades, 1 o 0. Y con unos y ceros, los que saben de esto, un carácter son 8 combinaciones de números de unos y ceros, ¿verdad? Hablábamos los otros días de cuando se perforaban las tarjetas. Un byte. Un byte. Y es un byte de información, ¿no? Y solo todo se consigue combinando ceros y unos. Y antes se perforaban tarjetas. Y ahora pues no. Pero programar era una cosa. Y eso es un byte de información. Son 8 combinaciones de unos y ceros. Hay varias. 0001, las mezclamos, no sé cuántas da. ¿Cuántas combinaciones habría que hacer el cálculo? Hasta 16. Los 16. En hexadecimal. Entonces, aquí está arrancando esa. Y de esa lógica no nos hemos librado. No sé si habrá que librarse o no. Por eso funciona todo. Funciona todo. Está funcionando todos estos aparatos, pero funciona todo. Y esto, el que realmente lo formula por primera vez, y esto es un dato histórico, mientras no se demuestre lo contrario, es Parménides. Y acá está en este poema el nacimiento de la lógica. Y el nacimiento no solo de la lógica clásica, sino de la lógica formal actual, la lógica de los ordenadores, ¿no? Es muy interesante. Pero cuando surge la lógica, realmente está surgiendo el lenguaje de la episteme. Porque la episteme, en aquella época, es la física. Ciencia es sinónimo de física. ¿Por qué? Porque la episteme es la indagación acerca de la fisis, de la naturaleza. Por lo tanto, la física es la primera ciencia. Y los físicos son los primeros pensadores. A esto se los conoce como físicos. Bueno, a Parménides no, pero, por ejemplo, Tales, Anaximandro, estos físicos milesios, porque eran de la ciudad de Mileto. ¿Y sabéis una cosa? Que yo pienso, simplifico, ¿sabes qué? Hasta en las cuestiones formales me gusta a veces plantear algo un poco para que es la única ciencia posible, la física, en un sentido. Porque o es física, o es ética. La ética, por ejemplo, la filosofía, lo que hoy se llama filosofía, lo que se enseña en los institutos, por ejemplo, o es ciencia, física y lógica y todo esto, ciencia empírica, que es la física, ciencia formal, que es lógica, o es ética y política, que no es ciencia. Pero la filosofía tiene dos vertientes, muy legítimas. Es como cuando los que estudian filología, en filología estudias arte y ciencia. Arte, la literatura. Ciencia, la lingüística. Los filólogos estudian dos cosas. Luego, incluso los que ya investigan, de acuerdo, tesis doctorales, cosas, pues o te metes por el plano por el campo de la ciencia, de la lingüística. Mi hija es filóloga y no, tú tienes que hacer de lingüística, no, es que a mí me gusta, pero los de literatura, no, tú tienes que hacer son dos caminos completamente distintos. Fijaos que esta es una carrera donde hay ciencia y hay arte unidos. Es muy interesante. Bueno, para mí para mí personalmente, la carrera, digamos, muy completa y muy difícil. Yo fui profesor de filosofía del lenguaje con alumnos en la carrera de filología durante muchos años y para mí era una maravilla, una gozada, sobre todo de estudiantes. Es muy interesante. La filosofía del lenguaje, un día también hablamos de esto. Voy a quitarle Entonces, esto es la ciencia. Bueno, hay una corriente que se llama, yo no soy positivista en el sentido de Augusto Comte, pero Augusto Comte dice, bueno, hay varias físicas. Todo tiene, como ciencia, siglo XIX, como ciencia es sinónimo de física, pues tenemos la física terrestre, decía él, la física de toda la vida, la física celeste, la astronomía, y la física social. ¿Qué disciplina es la física social? La sociología. Y este hombre pensaban que estaba mal de la cabeza porque le exigía a la física social el mismo grado de predictividad que a la física terrestre.
está mal. Ajá. Y no sabemos a veces quién va a ganar las elecciones antes que nadie haya ejercido el derecho al voto y haya metido una papeleta en la urna con un margen de error mínimo, si está bien hecho. Es increíble. Claro, pero lo que pasa es que la física, que sea la sociología, a diferencia de la física, cuando yo digo los enunciados de la física serían todos los cuerpos son atraídos por el centro de la Tierra y todos son atraídos por el centro de la Tierra. Pero es cuando decían, en aquellas épocas ya no sirve, los españoles son católicos, no es verdad, porque mi primo no es católico. No, bueno, el valor de suplencia de ese término es la mayoría. Nosotros decimos, ese tipo de ciencia siempre quiere decir, no es que haya que buscar el caso donde no se cumple. En cambio, en la ciencia, la física, pues se tiene que cumplir en todos los casos. Y así todo, todas las verdades científicas, aún de la física, son siempre, por lo menos a mí me enseñaban cuando era pequeño, esto es verdad hasta que no se demuestre lo contrario, porque no son verdades metafísicas, Carlos. La verdad metafísica, que es lo que manda la porra, son verdades inalterables. ¿Por qué? Porque hay un concepto de verdad que emana de alguien que las escribe, por eso son tan peligrosas, y entonces, sin embargo, no, la física va a ir modificando las verdades porque las verdades son siempre, decimos, funciones de verdad, o sea, en función de unas variables. El agua nunca hierve a 100 grados, nunca, o casi nunca, porque tiene que ser agua pura, a nivel en unas condiciones óptimas, hierve a 100 grados, nunca hierve a 100 grados. No hierve a la misma temperatura en Madrid que en Valencia. No hierve a la misma temperatura un agua. Un día pregunté yo que cómo hacían los espaguetis. ¿Cómo se hacen los espaguetis? A ver, Octavio, ¿cómo haces tú los espaguetis? Seguro que lo sé. Hay que tener espagueti. Eso es fundamental. Porque si tuviera lentejas ya no serían espaguetis. Bueno, pero ahí ya a ver, ¿cómo hacen los espaguetis? Bueno, yo los pongo en agua, el agua la pongo a hervir y bueno, yo como los hago. ¿Te echas sal? Les echo sal. ¿Cuándo? A veces antes y a veces después. Si le echas antes te va a tardar como 3 veces más hervir. Claro. A lo que vamos, que cuando uno hace espagueti, tan sencillo como que hierve el agua y le echa la sal. Porque el echar la sal, cuando el agua está fría, el agua salada tarda mucho, pero no es un poquito más, es bastante más en lo que tarda en hervir. Un ejemplo. Otro me decía, no, yo lo que hago es echo los espaguetis y ya casi... He hecho los espaguetis en el agua fría, los meto y ya se harán. Bueno, pero ¿os dais cuenta? Estamos hablando entonces de que las leyes, según la física newtoniana, siempre son funciones de verdad, están en función de unas variables. Tú varías eso y son como al ser, son más dinámicas, digamos, no se rompen, porque hay algo que contradiga. Se adaptan hasta que pueden y si no se cambian. Luego hay otras verdades, son las verdades formales. Las verdades formales, que son las verdades de la lógica y la matemática, están siempre referidas a estos, al principio de identidad y al de no contradicción. Si mal no recuerdo, yo leí cuando joven a Frank Fanon y describió exactamente lo que pasa en Europa ahora, pero con una exactitud casi matemática. Y dijo que por este camino el cambio de la etnia europea iba a ser irreversible por las migraciones que él veía claramente que iban a ocurrir. Muy bien. Sociólogo. Bueno, pues seguimos un poquito. Entonces, precisamente lo que Parménides va a rechazar es el conocimiento de lo individual, el conocimiento de los sentidos. Pero no es que lo vaya a rechazar, Andrés, claro que es racional también. Aristóteles le va a dar la solución. Aristóteles dirá que primero se conoce a través de los sentidos y luego mediante un procedimiento que se llama abstracción conocemos a través de la razón. Esto sí que lo estudiaremos en este curso, por supuesto. Pero Parménides y Platón rechazan el conocimiento, Platón es clave en esto,
rechaza el conocimiento de los sentidos porque dice los sentidos nos engañan. No es que digan exactamente eso, lo que dice es que no podemos elaborar ciencia con el conocimiento de lo individual, sin haberlo sometido a un proceso, que en este caso lo va a explicar Aristóteles, que es el proceso de abstracción. Ya lo veremos, no os preocupéis. Por lo tanto, el conocimiento científico es el conocimiento de la razón. Ya veréis que tampoco Parménides va a aceptar que la ciencia se ocupe del devenir, del movimiento. No es que niegue el movimiento, ya lo iremos viendo, sino que la ciencia no puede. El movimiento tú lo captas a través de los sentidos y según Parménides, lo que hoy es y mañana no es. La ciencia se ocupa de lo estable. Claro, luego se lo compara con Heráclito, que dice que todo, en otro contexto, dice panta rey, todo fluye, el famoso no te bañarás 2 veces en el mismo río. Dice Parménides, conservador, reaccionario, Heráclito, revolucionario. Por favor, estamos hablando de hace 2000 y pico de años, y además con contextos diferentes, y además no solo no se contraponen, sino que son complementarios. Eso es otro de los grandes errores que yo espero despejar, para que no caigamos en el asunto de que Parménides es un inmovilista o que Platón quién sabe qué. No. Por elitistas eran todos elitistas, porque era imposible ser un pensador, un filósofo, un científico si no pertenecías a una élite que como mínimo estabas muy, muy liberada de las tareas manuales y no tenías que estar en la lucha por la supervivencia, ¿no? Digo esto porque ¿cuántos tópicos funcionan hoy en día? Porque el problema no es que haya habido interpretaciones erróneas hace siglos, no, el problema es que hoy en día funcionan estos tópicos. O cuando alguien se piensa que, a pesar de que yo siempre he dicho que no es necesario que haya filosofía en las escuelas, no exageremos, basta que leamos la polémica que hubo entre Sacristán y Gustavo Bueno, uno de los dos decirse que sí y el otro que no, se podría eliminar perfectamente la filosofía de las escuelas y poner, qué sé yo, clases de elaboración de pasta, ¿no? Estupenda desde el principio, que está muy bien. Esto es un poco provocador. Por supuesto que a mí me gusta que haya filosofía en las escuelas, pero tienen que saber los chicos y los profesores que lo que tienen que explicar es algo que, sin trivializar y sin ir hacia la ayuda, son unas herramientas para que se desenvuelvan en la vida. He escrito una oyente, no sé cómo llamarle, que ve mis vídeos, además de Brasil, con lo del pensar. Me ha escrito y me dice muy interesante. Entonces, bueno, al principio me pone otro remite incluso unos vídeos, una cosa que dice Hannah Arendt en esto de la banalidad del mal, pero no podía leerme todo eso, pero sin embargo luego me pone, o sea, que pensar es buscar, lo tengo ahí en portugués, precioso, perfecto, lo captó, eso es. Por eso yo terminaba con lo de sufrir. Pensar hay un pensar, pero que no estamos hablando del epistema, estamos hablando de un pensar existencial. Pensar es tomar conciencia, buscar sentido, otorgar sentido, construir verdades entre todos. Pues eso a los chicos habría que dárselos, porque entonces los haces libres, los haces autónomos, no pueden ser manipulados, no confunden el todo con la parte, tienen, no sé, esa capacidad de razonar que a veces causa tantos malos entendidos. A veces pongo ejemplos, imagínate que viene alguien que nos va a dar un premio a los asistentes a este seminario y yo digo, esta gente, viene una persona y yo digo, oye, mire usted, estos asistentes son estupendos. Y el señor se va. Y me dice, oye Eduardo, y nosotros no somos estupendos. Entonces, sí, también. Yo he afirmado que estos señores son estupendos, pero lo que afirmo de la parte, no lo puedo hacer extensivo al todo. De todas maneras, una cosa es el lenguaje científico, el lenguaje lógico, el lenguaje formal, y otra cosa es el lenguaje ordinario. Hombre, vienen 3 amigas tuyas y te digo, oye, qué guapa estás, Marisa, qué bien que te queda ese vestido. Otras 2.
Aquí en España utilizan, que yo nunca entendí la fórmula, mejorando lo presente, no sé qué quiere decir, no tengo ni idea de lo que quiere decir, pero lo que no se puede hacer, si vienen 3 amigas tuyas, vas a ir a una fiesta y elogiarle el peinado a una y a las otras 2 no decirles nada, porque desde el punto de vista lógico es absolutamente correcto. Lo que yo digo de la parte solo se aplica a la parte y de lo otro no digo ni sí ni no, pero sin embargo hay una cuestión que son todo lo que es un poco la pragmática, ¿no?, del significado, que es que, bueno, nosotros no podemos hablar así, hay fórmulas de cortesía, hay muchas cosas. Fijaos, en el asunto de la Heráclito y Parménides, yo a veces pongo un ejemplo que me ocurrió a mí. Vamos, yo voy a un sitio, iba a dar una conferencia, asistir, ¿no? Yo doy las menos posibles si puedo, y de repente vamos a una sala estupenda y el señor que nos llevaba, no sé si era un conserje, un bedel, ¿quién es? Fijaos qué reloj estupendo, dice que hay un reloj así enorme. Digamos, tiene más de 200 años y nunca se ha movido de ahí. Está inmóvil, dice él. Y al rato dice, y funciona perfectamente. Entonces, vamos a ver. Inmóvil, Parménides, funciona perfectamente Heráclito. Es compatible el movimiento y el reposo. Porque cuando yo digo que está inmóvil, lo que estoy diciendo es que como conjunto, como todo, es inmóvil, está ahí, inamovible. Vamos, está ahí. Pero no ha parado de moverse. Por lo tanto, cuando hablamos de que el ser es inmutable, que todo esto lo vamos a ver, cuando hablamos de que el ser es inmutable, como el ser es todo lo que es, ese todo lo que es no está sujeto al movimiento, porque el todo es todo, y el todo no es aquí menos, aquí más, ahora sí, ahora no, es el conjunto de lo que es. Es luego el famoso binomio materia-energía. Materia, pero es materia-energía. El conjunto, por definición, no está sujeto al movimiento, pero es definición lógica, ¿eh? No estoy hablando ni siquiera... Esto solo se puede entender desde el punto de vista formal. Y sin embargo está en continuo movimiento, Heráclito, porque puede haber ahí todo tipo de transformaciones y de cuestiones, pero el conjunto está inmóvil. Esto solo se puede entender desde el punto de vista formal, pero estamos también empezando a hacer ejercicios de musculación de ese pensamiento formal, fijándonos en él. No es que no lo usemos, yo no pretendo a vosotros educar, no es que no lo estemos usando. Lo que pasa es que si yo voy enfocando, las cosas las vamos observando, es como cuando yo digo, nosotros siempre nos concentramos en algo, ¿no? Luego, esto es un poco la psicología, voy a aprovechar que no está Teresa, que se ha excusado para hablar de psicología, y que no me suspenda. Esto de figura y fondo, en la famosa escuela de la Gestalt. Vosotros estáis atentos, unos cuantos, a lo que yo digo, ¿no? Esto sería la figura, lo central. Pero hay gente por ahí se distrae. Sin embargo, por ejemplo, no estáis sintiendo el material, la madera o el plástico en vuestras posaderas, pero ahora lo vais a empezar a sentir. Hay unos ruidos. O sea, si yo empiezo a enfocar, estamos recibiendo una cantidad de información, pero la estamos seleccionando. Fijaos, tenéis zapatos, ¿no? Ya no es lo mismo que no tenerlos. Podemos ir, estamos recibiendo una cantidad de información enorme, enorme. Cuando nosotros conocemos, estamos utilizando montones de recursos intelectuales. Ahí podemos meter tanto los sentidos como la razón, Andrés. Pero si lo aislamos para que lo podamos distinguir, es muy interesante, porque estamos trabajando, además, que dice el disco, casi lleno. Estamos intentando identificar unos recursos para utilizarlos mejor. Cuando yo estudiaba filosofía en la universidad, yo entré muy joven, a los 17 años, me acuerdo que uno de los primeros libros era el libro de lógica. En esa época no se estudiaba casi la lógica formal, y se utilizaba una obra de Jacques Maritain que se llamaba El orden de los conceptos, una maravilla de obra, ¿no? Y el subtítulo era distinguir
para unir. O sea, era como desmontar para ir entendiendo y volver a unir, ¿no? Pues esto es lo que estamos haciendo. Empezando a identificar facultades en nosotros para poder utilizarlas mejor. Yo lo que quiero, bueno, primero, para mí Parménides es fundamental. Fundamental. Yo no podría explicar filosofía sin recurrir a Parménides. Bueno, aquí hay una, a continuación del texto que he leído, está entre corchetes, esto no es mío, es de Mondolfo, y dice: de dos cabezas son denominados los hombres que se confían al testimonio de los sentidos. Está haciendo un comentario. Por cuanto en la multiplicidad y variabilidad del devenir se entrecusan el ser y el no ser, y dos caminos en dirección opuesta, nacimiento y muerte. Con razón se ha creído encontrar aquí una polémica contra Heráclito, lo que no excluye que esté dirigida también contra el devenir cíclico de los primeros jónicos y los pitagóricos, pues estos últimos concebían el ser como resultante de opuestos unidos por la armonía. Bueno, está diciendo que esa relación es uno de los grandes problemas, el movimiento del reposo, lo uno y lo múltiple, el ser y el no ser. Estos son grandes dilemas que no se han resuelto. La relación que hay entre lo uno y lo múltiple, el movimiento del reposo, y el que un gran maestro de todo, uno que va a dar la primera gran solución a todos estos paradojas y como digamos, estas contraposiciones, es Aristóteles. En la historia de la ciencia, desde que existe la ciencia, hay dos figuras: Aristóteles y Newton. Nada más. Está un Aristóteles cuya física llega hasta Newton, y Newton es antes y después de Newton. Pero claro, Newton no contradice a Aristóteles, lo pone a punto. En la historia de la ciencia pasa lo mismo con la historia del pensamiento y de la historia en general. Tenemos que eliminar otro prejuicio. Es que este filósofo dice esto y el otro dice lo contrario. Eso lo creen todos los chicos y a veces hasta lo explican así los profesores. No, señor. No, señor. Nadie contradice a nadie. Lo que se hace en la historia del pensamiento, sea científico, sea artístico, es hilar más fino. Se va hilando más fino. Y gracias a esto, que está dicho a lo mejor de una manera más, qué sé yo, Copérnico, la teoría copernicana es muy burda, muy burda. ¿No? Pero bueno, Copérnico trazó unos carriles o unas vías, y hoy en día ese Copérnico lo opinó Galileo, ¿no? Que tuvo que demostrar. Copérnico no demuestra nada más. La teoría, la concepción del mundo copernicana es grosera en comparación a la de Aristarco de Samos en la época alejandrina, ¿no? En Alejandría, en el siglo II, lo que se llama la época de la filosofía helenística. Los cálculos que habían hecho, no, Aristarco de Samos no, Ptolomeo hace unos cálculos perfectos. Gracias a los de Ptolomeo tenemos a Kepler y a Galileo. Lo que pasa es que hace los cálculos mirados desde la Tierra, y como ve que los planetas le tiene que inventar una serie de soportes teóricos, formales, como son la noción de epiciclo, de cuante, de deferente, para explicar que a veces los vemos más lejos y más cerca, y entonces, y si nosotros, los planetas van como haciendo así, ¿no? Alrededor de la Tierra, por ejemplo. Y si yo uno todos los puntos extremos de cuando está más arriba y cuando está más abajo, me sale una elipsis. Y ya calcula perfectamente las órbitas elípticas, simplemente con unos artificios, dada la perspectiva que él adquiere. O sea, Ptolomeo fue un genio. Solamente, no superado, sí, es superado porque avanza, pero necesita 1000 y pico de años después con Galileo y Kepler, o Kepler y Galileo. La ciencia no es que unos filósofos, digamos, es mi manera de entenderlo, ojo, no es palabra santa esto, contradigan a los otros, sino que
se va hilando fino. Luego hay corrientes, en el siglo, en esta época contemporánea hay corrientes, no es lo mismo la filosofía marxista que la filosofía existencialista o que la filosofía analítica. Hay corrientes, pero no son contradictorias, son complementarias. Muy bien. Pero tú aleja de tu pensamiento de esta vía de investigación y que no te empujen a ella el hábito empírico de dejar dominar el ojo desprovisto de un fin y el oído rumoreante y la lengua, pero juzga con la razón la prueba tan discutida afirmada por mí. Bueno, lo que estamos diciendo es que la base de lo que va a ser la episteme es el pensamiento racional, el logos. Ahí viene lógica. Las dos vías son el ser y el no ser. Vamos, yo te diré, y escuchando el discurso, consérvalo en ti, las dos únicas vías de investigación que se pueden concebir. La una, que el ser es y no puede no ser. Esta es la vía de la persuasión, porque se halla acompañada de la verdad. La otra, que no es y que es necesario que no sea. Y este, te digo, es un sendero en el que nadie aprenderá nada. Pues tú no podrás conocer lo verdadero, no podrás conocer el no ser, lo cual no es posible, ni podrás expresarlo. Es menester decir y pensar que el ser es, pues es posible que el ser sea, pero la nada no es posible. Hay que decir aquí, está mal, el nada no existe, ¿eh? En griego clásico es no ser. Esto es lo que ruego que considere, pues yo te alejo de esta primera vía de investigación. La misma cosa es el pensar y la existencia y la existencia. Bueno, entonces las trae, porque está mal traducido. Lo mismo es pensar y ser. Aquí es donde dice, el pensar y la existencia es lo mismo pensar y ser que aludíamos la semana pasada. Quiero detenerme aquí. Primero, los griegos no tienen concepto de nada, sino de no ser. Me on. Me es una negación, on es ser. Ser se dice en griego de dos maneras. To-on es un artículo, que es on es el participio presente del verbo ser, que es ahí, o to-einai. Son indistintos. Ellos, ¿cómo sabemos? Bueno, porque leemos a Aristóteles o cualquiera y de repente se está hablando del ser y dice to-on, o sea, el on o el ser, o el einai. No existe la palabra nada, porque para ellos, incluso si quisiéramos relacionar nada con vacío, en el fondo para ellos no existe. Es un problema. El tema del vacío es un problema de la física muy serio. Ellos utilizan no ser, me on, es una de las negaciones. La nada, por eso decir que, porque si el ser, el no ser es la nada, lo vamos a entender, ¿eh? Ya veréis. Porque el no ser, con nuestra mentalidad, también existe, ¿eh? Sabemos a qué se estará refiriendo Parménides con el término no ser. Es muy fácil. El ser es lo que se conoce con la inteligencia, con el logo, y el no ser lo que se conoce con los sentidos. Porque quiere decir no ser objeto de ciencia. Y pensar es el pensar de la ciencia. Por eso es lo mismo pensar y ser. Y el no ser no se puede pensar en el no ser, pero no porque estemos hablando de que no exista, sino porque no se debe. Ya podemos, esto hay que organizarlo un poquito, pero yo creo que hoy lo tenemos que dejar claro. ¿Verdad que estáis un poco a lo mejor cansados mentalmente? Pero vamos a ver. Pero me disculpa, ¿me lo puedes repetir? Me has comentado. ¿Cómo? ¿Me puedes repetir? El ser es lo que se conoce con la inteligencia. Sí. Y el no ser es lo que se conoce Con los sentidos. Con los sentidos. O sea, olvídate de lo... Pero desde luego, si traducimos por nada, en la época de Mondolfo todavía se traducía por nada. Ahora no. Nada es una palabra que viene, en realidad, el concepto de nada, que se puede decir un concepto de nada, aunque no tiene contenido, pero tiene contenido, ¿eh? ¿Qué te pasa? Nada. Pues claro que se puede hablar de nada. La nada es, se puede decir. Por ahí decía un filósofo, creo que era Heidegger, la nada nadea y le toman el pelo.
Se puede decir cosas con nada y se puede decir cosas con Dios, construir oraciones totalmente válidas con el término de Dios que no tiene referente. Dios existe o Dios no existe o Dios es muy bueno. Resulta que estoy utilizando un término que no tiene referente. Significante que tiene significado pero no tiene referente dentro del triángulo semiótico. Entonces, concepto de nada lo erradicamos. Los griegos por no tener no tienen ni el número cero. Es coherente. Por eso los griegos tienen una aritmética muy elemental y son grandes geómetras. El número cero les va a venir del mundo semita, donde luego pasará estupendamente a los árabes. Por eso la aritmética árabe es una aritmética estupenda. La nada viene del ex de nihilo en latín, que del Génesis, es de semita. Dios en el libro, en los primeros versículos del Génesis dice, y Dios creó el mundo ex nihilo, de la nada. En los griegos, entonces por eso corregiremos luego cuando dice aquí Mondolfo, pero a mí me gusta el trabajo serio que hace Mondolfo cuando dice que el ser es eterno, nuevamente. No, hay que decir que no tiene ni principio ni fin, pero el concepto de eternidad nuevamente nos remite a los judeocristianos. Mira, Italia. Italia, te me has quedado... Sí. No, estás, no, que me miras, digo, estás así como muy concentrada. Muy bien. Entonces, y es lo mismo pensar y ser, decíamos la vez pasada, es muy sencillo y tiene muchas acepciones. Dimos uno un poco existencialista o existencial, pero pensar es pensar en el ser. Porque al ser solo se puede acceder a través del pensar, pero el pensar sería ese pensamiento formal, que puede, porque no lo percibo con los... El ser no se puede percibir con los sentidos, del mismo modo que no puedes percibir con los sentidos, por ejemplo, la naturaleza. Ni siquiera la humanidad la puedes percibir, nada que sea contenido de un término de los que se explicaba antes que eran abstractos, pueden ser percibidos con los sentidos. Ni la realidad, ni la naturaleza. Nosotros no, la naturaleza no es un concepto puramente intelectual y formal. La naturaleza, por más que sea puramente material, no se percibe con los sentidos. Pues nosotros no podemos tocar la naturaleza, ¿no? No podemos tocar el ser, porque es todo lo que es. Y todo lo que es una noción lógica. Es una construcción de nuestro logos, en realidad. El todo. Pero resulta que el todo, por definición, es todo. Y el todo, por definición, todo lo abarca. Hay un solo todo. No puede haber dos todos, ¿no? Porque entre este todo y este otro todo, como que separa algo que no es, pues lo que no es no separa, pero el todo no. Estoy intentando razonar empíricamente un concepto que formal. Y ese concepto de ser como todo lo que es, solo se puede llegar a él a través de la inteligencia. Sí. Acabas de decir hace un momento, o por lo menos yo así lo he interpretado, que el conocimiento del no ser solo puede ser a través de los sentidos. Sí. ¿Y eso cómo puede ser? Bueno, porque ese conocimiento es un conocimiento que a la ciencia no le interesa. Fijaos, si nosotros ponemos ser, pensar como conocimiento científico, y que realmente es a través de la razón, el no ser es de aquello que a la episteme no le interesa, pero no quiere decir que no exista, porque no se puede traducir ser por existir. Ahí tenemos el asunto. El verbo ser, nosotros en castellano no lo utilizamos, el verbo ser lo utilizamos simplemente como cópula, pero no lo utilizamos en un sentido, es una casa muy bonita. En otros idiomas sí, en el sentido de hay una casa bonita. No, el término, para los griegos, ser y existir, no existe el término equivalente a existir. El existir nuestro viene del latín existere, donde sistere significa estar sentado. Sistere es estar sentado, pero o sea que vengo de alguna parte. Por lo tanto,
existir es un verbo que tiene un contexto, es creacionista, es un estar, vamos a poner estar, pero un estar que o sea, que viene de algún lado. Bueno, es un disparate para traducir el término ser griego, y por lo tanto, porque lo contrario de no existir sí es la nada. El famoso ex nihilo de la Génesis, del Génesis. Pero el contrario del ser es el no ser. Pero es que el no ser, si nosotros haciendo un giro, digamos, existe en el sentido de nuestro concepto tanto el ser como el no ser. Por lo tanto, fijaos, el no ser, que es la negación del ser, es lo otro. Esto es una botella y no es un ordenador, un maletín o una persona. Esto quiere decir que no es, pero existe lo que no es también. Entonces, es lo mismo pensar y ser porque es el pensar de la ciencia. ¿Eh? Hoy he venido con unos sentimientos un poco... Las botellas No son esa botella es una cosa. ¿Eh? no sé. Es un no sé. Una botella es una... cosa. Pero el concepto de botella sí existe. ¿No? Ese es el ser. El concepto que yo he elaborado de ver las botellas, Ese es el de ser. conocerlas, eso sí. A ver, existe en el sentido nuestro, no existe. Existen las botellas, el concepto no existe. El sentido de existir que utilizamos en castellano, en español, el concepto es lo que no existe. Los significados no existen, ¿no? El concepto es un significado, el significado no existe. Existen botellas, no conceptos. No. Eso sí, no de acuerdo a esos significados. ¿Te acuerdas los otros días cuando yo decía bien, bondad, belleza, etcétera? Esto es metafísico. Precisamente no existe eso. Existen cosas buenas, bellas, uno de los criterios. Las ideas no existen. Las ideas no existen. Ninguna idea existe. Pero sí que las tenemos. ¿Mm? Sí que las Sí, tenemos. existen formalmente, dirían algunos. Sí, claro, tenemos ideas, pero no existe materialmente, no existen Claro, las ideas. Los conceptos como lo formal precisamente no es. No, Pero existe como concepto. sí, pero no es en el sentido, pero sin embargo, espera, vamos a ver. El ser, la idea de ser es lo pensado. El ser es lo pensado y es lo que se... No puedes pensar en el no ser, sino que siempre un correlato ser y pensar. Estoy ilustrando una manera de interpretar el pensar diferente a la de la vez pasada. Pensar es pensar en el ser, en el fondo. Pensar es pensar en lo que no cambia. Pensar es conocimiento científico. Lo conocemos mediante los conceptos. ¿Mm? No conocemos mediante conceptos. ¿No conocemos? Mediante conceptos. No. Conocemos mediante los sentidos. Y luego podemos, sí, aplicar conceptos, puesto que ya los tenemos, a otras cuestiones que captamos a través de los sentidos. A ver, si yo no tengo el concepto, la categoría, fíjate qué interesante. Si yo no tengo el concepto, no puedo, no sé qué es algo. Entonces lo voy a meter en varios. Qué sé yo, Tarzán decía pájaro de acero, complicadísimo porque sabía lo que era el acero, ¿no? Pájaro de acero. Porque todo lo que volaba era un pájaro, por lo tanto, como este es de acero, era pájaro de acero. Tú lo pones en algo parecido. Pero nosotros necesitamos el conocimiento empírico. Es muy importante el conocimiento de los sentidos. De hecho, Aristóteles lo va a incorporar. Más, dirían los medievales aristotélicos, como un Santo Tomás, otro genio, muy, muy denostado injustamente, porque como fue la escolástica, fue la filosofía de la época del franquismo, lo único que se enseñaba, lo hicieron a Franco como a Santo Tomás como un representante y resulta que Santo Tomás se hubiera revuelto, porque Santo Tomás no hubiera sido franquista.
no hubiera sido franquista. Decían los latinos, nada hay en el entendimiento, ni in intellectus, quod prius non fuerit insenso. Nada hay en el entendimiento que no haya estado primero en los sentidos. Esta es la postura que pone sitio. Es como logra resolver el problema de Aristóteles. Aristóteles, por cierto, va a resolver lo uno y lo múltiple, el movimiento de reposo, todo esto, el ser y el no ser, lo va a resolver perfectamente. Más, los textos que llevo yo 2 sesiones sin leer, faltan unos textos, iban directamente al grano en esta estructura de Mondolfo, a empezar por la cuestión aristotélica, pero preferí esperar un poquito y respetar más la cronología. Pero hay unos textos magníficos porque lo resuelve y además veréis que de una manera genial, ¿no? Claro, más, si nosotros no tuviéramos sentido, Andrés, hay toda una elucubración, probablemente no tendríamos pensamiento, no tendríamos idea. Aunque sea el sentido de captar, que si a Helen Keller le faltaban unos cuantos sentidos, pero tenía otro. Pero si nosotros no tuviéramos sentido, no tendríamos, pero siempre tendríamos algo, ¿no? Aunque no fuéramos conscientes de ello, qué sé yo, seres con muchos problemas, individuos con muchos problemas, pero yo sentiría el latido del corazón, el ruido de las tripas, qué sé yo, ¿no? Pero no se activa el conocimiento, sino es a través de los sentidos. Pasa que, mirad, aquí viene nuevamente un autor estupendo que paso a la psicología evolutiva, Jean Piaget. Empieza el conocimiento concreto, hasta que consigue el conocimiento abstracto. Mamá es su mamá, hasta que él hace la transferencia de que hay mamás, el concepto de madre, de mamá, pasa un tiempo. Por eso que un niño pequeñito, los que tienen hijos, yo me puedo acordar ya con nietos, para él la pelota es su pelota. Si él pierde esa pelota y pierde la pelota, menudo berrinche, porque tú le vas a traer otra y la va a desechar porque no es su pelota, no puede hacer no tiene el concepto de pelota. Más, eso se va formando incluso desde cuando la manera de relacionarnos con las cosas es a través de la boca. Entonces, la tetina del biberón, los niños, como le cambies, es menudo escándalo. Por eso aconsejan a las madres, mira, tú dale con 3 biberones, lo vas alternando para que si uno se te estropea, le das el otro y no va a notar diferencia. Pero como lo pase de uno bien ya adaptado al que acabas de traer de la farmacia, no le va a gustar, porque él no es su biberón, no es su madre, y luego llega un momento que le da lo mismo, cualquier pelota, porque logra la transferencia. Curiosamente hay adultos que les cuesta mucho, es un grado de incapacidad intelectual, pero no incapacidad en el sentido, es un grado de falta que no desarrollan mucho el pensamiento abstracto, los adultos. Se quedan en un pensamiento como muy apegado a lo individual y concreto, por lo tanto le cuesta establecer conclusiones válidas, ¿no? Sobre todo las cuestiones éticos, morales, políticas, les cuesta mucho porque ahora que terminemos en campañas electorales veréis cuánto se manipula con todo eso, ¿no? Bueno, pues pero sin embargo para Platón el mundo de las ideas era lo auténtico, lo verdadero. Por ejemplo, ¿no? El mundo de los conceptos o de las ideas para Platón, que era lo auténtico, o sea, que era la verdad, ¿no? Sí, porque para Platón, porque el mundo de la verdad, en el fondo, era el mundo del ser, la idea es el ser para Platón, es igual que para Parménides. Pero no creáis que un mundo de la idea, como lo dicen en los libros, en los libritos, como que hay un mundo, no, y las ideas andan por ahí volando, no. La idea es el ser. La única diferencia, esto ya lo hemos visto, pero lo vamos a volver a ver, claro, porque entre Parménides y Platón, es que para Platón el ser es todo lo que es, y Platón, hilando fino, lo que hace es decir, bueno, sí,
todo lo que es, pero hay diversas maneras de ser. Se puede ser como árbol, como piedra, como no sé qué. Y esas son las ideas, son los géneros. Yo siempre digo que si el ser es todo, fijaos, me voy a levantar un poquito, me cuesta muchísimo. Perdona. Estoy un poco yo ya. Bueno, si el ser es todo lo que es todo, debe ser de Parménides, ¿no? Así esto pinta un poco mejor. Sí. Esto debe ser de Parménides, todo lo que es. Más, él lo ejemplifica como una esfera bien redonda con todos sus puntos equidistantes del centro. Es ilimitado porque no hay nada que lo limite y sin embargo no es infinito porque se cohesiona a sí mismo. No hay nada por fuera que lo esté limitando. Pero aquí podemos buscar analogías conceptuales pero también físicas. Es muy, muy complejo interpretar textos tan antiguos. Bueno. Todo, ese es el ser. Todo lo que es un ser. Y el conjunto de los seres es el ser. Platón, sí, dice él, pero hay distintos modos de ser. Ser como árbol, ser como libro, ser como mesa. Serían los géneros, de donde vendrán luego los conceptos, las definiciones. Tal. Eso es Platón. ¿Y qué pasa con Aristóteles? El ser es la cosa. Él pone lo individual, lo que se capta por los sentidos. Entonces, los árboles. Este es el ser para Aristóteles. Fijaos, ha sido ir hilando más fino. Todo lo que es, distintos géneros, ser como árbol, ser como mesa, ser como botella. Luego hay todo un lío, seres naturales, seres artificiales, esto es otra historia. Pero para Aristóteles, como el ser, el conocimiento empieza por los sentidos, el ser son las cosas individuales que tienen unas propiedades que yo capto por los sentidos. Es un empirista en realidad Aristóteles. Esto lo desarrollarán muy bien los empiristas ingleses de la Edad Moderna. Entonces los sentidos me permiten conocer los seres individuales. Pero si yo abstraigo, dice Aristóteles, yo abstraigo. ¿Qué quiere decir abstraer? Separar. Abstraer en latín quiere decir separar. Yo dejo de lado las características concretas de esta cosa y me quedo, ¿qué es esto? Un recipiente que sirve para, por ejemplo, para contener agua o vino o lo que sea. Da lo mismo que sea de plástico o de cristal, que sea rojo, que sea... Esto es una botella. El concepto de botella ya ha sido construido como que o una silla es algo para sentarse o una mesa da lo mismo con las patas que tengo en el centro, que esté colgada, una mesa. Entonces, yo dejo de lado las características individuales y concretas y me quedo con lo general, con lo esencial, dice Aristóteles. O sea que va a ser algo así como la botellidad, qué sé yo, el que es botella. Estoy simplificando porque lo vamos a estudiar detalladamente. Tengo el concepto de botella, que solo lo puedo construir a partir de los sentidos, porque nada hay en el entendimiento que no haya estado primero en los sentidos. Y luego diré, esto es una botella. ¿Ya está? Pero entonces, para hacerme un concepto preciso, tengo que conocer todas las botellas del mundo. No. Porque basta con que yo compare 3 o 4 botellas. Es el procedimiento que se utiliza, curiosamente, en general, en el conocimiento, pero que también se utiliza mucho ahí. No. Tú no tienes que, por ejemplo, para saber la tendencia de voto, quién puede ganar una elección, encuestar a todos los ciudadanos de Tres Cantos, con que hagas un muestreo bien hecho. Bueno. Pero no es el ejemplo más feliz, Sí. Lo que pasa, no es el ejemplo más feliz. Lo que pasa es que nosotros hemos construido conceptos, normalmente a través de ese proceso de abstracción que podemos ir perfilando. Entonces hay lo que se le llamaría, hay un ascenso, que es la construcción del concepto, y luego un descenso, que es la aplicación del concepto. Si tú tienes el concepto, que funciona como categoría, dices, esto es una botella.
Esto es un bolígrafo. ¿Me dais un bolígrafo? Ya tenemos el concepto de bolígrafo. Nosotros no hemos tenido que construir, nos lo han ido enseñando. Pero si alguien viniera, es que un marciano, siempre pongo el ejemplo de un marciano, ¿vosotros sabéis lo que es una puerta? Lo han mandado al marciano aquí para que mire y cuente cómo somos. Y entonces de repente dice, bueno, me ha pasado una cosa muy curiosa, tienen puertas. ¿Y qué es una puerta? Porque los marcianos no tienen puertas, porque no tienen paredes. ¿Cómo explicas, si no tienes puertas ni paredes, qué es una puerta? Tiene un problema serio. Entonces, la hipótesis del marciano es muy interesante en esto. Entonces, si no tienes las categorías, y fijaos que la inteligencia se nos desarrolla adquiriendo categorías. Tiene que ver con el lenguaje, ¿verdad? O sea, ya sabéis que hay gente que utiliza muy pocas palabras de nuestro léxico, muy pocas. Entonces, cuanto más formado estés y más experiencias tienes y tal, tienes un vocabulario mayor. Pues tener un vocabulario mayor no es solo utilizar más palabras, sino tener, porque el término tiene dos planos, básicamente, aunque hablamos de un triángulo. El término y lo que el significado y el significante. La botella, hablado, botella, la imagen acústica o escrita, evoca una codificación de un significado. Y cuando nuestro cerebro oye botella, inmediatamente dice, dame la botella, pásame, déjame un bolígrafo, hace todo un proceso. Bueno. Y entonces, cuanto más palabras usamos, más ideas tenemos, cuanto más ideas tenemos, más fino hilamos, y así se desarrolla nuestra inteligencia. Que por supuesto la inteligencia no se desarrolla acumulando, además esos conocimientos no son acumulando lo que llamaba Paulo Freire educación bancaria, como depositar en un banco contenido, porque resulta que esos conceptos o esas ideas son también instrumentos de conocimiento. Eso es lo que le llaman aprendizaje significativo. O sea, yo a ti te enseño algo, pero te estoy dando una herramienta. Eso que te estoy enseñando es porque también va a ser un instrumento de conocimiento que te va a servir para clasificar, almacenar, relacionar. Pues esto, nosotros transportarlo al mundo de lo que es muy importante para nuestra vida, la ética y la política. Ahora estamos hablando de física, de ciencia, de lógica y de ciencia, pero nuestra felicidad se juega mucho en el campo de la ética y de la política, ¿no? De hecho, los maestros de la época de Platón son los pedagogos, son maestros de política, son maestros que enseñan al ciudadano a participar en la polis, en el gobierno de la polis, ¿no? Porque eran ciudadanos en aquella época. Y entonces, imaginaos que nosotros, qué importante es tener muchas posibilidades de categorizar, de distinguir, de matizar, porque si no somos cuadriculados y dogmáticos. Y ser dogmático en ética y en política es terrible. Es terrible. No digamos nada si tiene responsabilidad la persona en cuestión. Entonces es un déspota, un maestro, un padre de familia, no digamos un político, digamos un cura y todo este tipo de gente que cree que además tiene razón. Este ejercicio de estudiar, porque filosofía se pueden decir cosas muy bonitas y hablar, y a veces lo hacemos, sentido de la vida y el amor, cuando veamos el banquete de Platón, o que comentemos la alegoría de la caverna, es como muy bonito, muy acogedor, arrullador, es bonito, pero también entre personas adultas que nos merecemos todos los respetos, es muy importante entrar a fondo, hacer ejercicio de ir distinguiendo capacidades intelectuales que tenemos, poniéndolas a punto y ejercitándolas. Y entonces, pues, en eso estamos, ¿no? Por eso dije que este año es muy exigente. Fijaos, yo estoy desbrozando un terreno al mismo tiempo que voy avanzando, no sé con lo que me voy a encontrar. Yo tengo una idea, yo quiero explicarlo, lo que yo le llamo mi filosofía modestamente, porque
al fin y al cabo todos tenemos una filosofía, pero no sé con lo que me voy a encontrar, porque a mí hay un público, sois vosotros, que también vais a ofrecer una resistencia y tal, pero veo que si vamos insistiendo, eso termina como empezando a ser activo en nosotros, porque ser filósofo es, por un lado, cuestionarse, yo creo que con esto para dejar unos minutos, hacerse la pregunta por el sentido de la existencia en el fondo, cuestionarse acerca de nuestra propia existencia, eso por un lado, pero por otro lado, como somos personas adultas y cultas y formadas y curiosos y demás, poner a punto los instrumentos intelectuales para pegar un salto hacia otras, simplemente pensar en lo mismo, pero de lo que se trata es de poder escapar cada vez más al dogmatismo, a los prejuicios. Ya sabéis que el gran enemigo de la verdad, como la entiende Descartes, la verdad no es nada ampuloso, es precisamente los prejuicios. El partir de creencias asumidas como si fueran absolutas. Ortega decía, lo que se trata es de convertir creencias en ideas. No lo podemos hacer en todo. Eso no crees que Ortega es santo vamos, me parece interesante, pero de todas maneras tiene mucha razón ahí, porque nosotros vivimos en un mundo de creencias y por lo tanto esas creencias luego se convierten en ideologías y las ideologías son siempre negativas. Por ejemplo, voy a decir cosas, yo a veces digo, no voy a decir nada. El tema de la cuestión feminismo, machismo, ya yo me estoy cansando un poco de tener que pedir perdón por haber nacido hombre, porque parece que soy culpable, tengo un pecado original y voy a ser machista inevitablemente, los hombres somos no sé qué, somos terribles. El otro día acompañé a mi hermana a un sitio y yo estaba de compras, ¿no? Entonces estábamos en Toledo, mi hermana estaba viendo, imaginaos, estos chirimbolos de recuerdos de Toledo, damasquinados, no sé cómo se llama. Y yo me salgo, claro, me dice, claro, dice ella, mi hermano me espera afuera, hombres, son todos iguales. Pues y yo hubiera pensado, bueno, desde luego ahí te quedarías, porque si fuera por mí, ahí te quedarías siguiendo vendiendo damasquinados. Porque claro, o sea, parece que somos patéticos, somos incapaces de caminar y masticar chicle al mismo tiempo. Eso es ideología pura, que no ayuda para nada a esa famosa igualdad. No ayuda para nada. Del mismo modo como decir, mujeres al volante. No podemos estar continuamente ideologizando cuestiones. Ahora, es tremendo lo que está ocurriendo, ¿eh? A mí me parece muy bien, ¿eh? Yo sé que esto es políticamente incorrecto. También es políticamente incorrecto si salieran otros temas. No tenemos por qué ser homogéneos en los temas. Hay temas que son muy controvertidos, ¿eh? Son muy controvertidos. El famoso tema del aborto, que en Argentina, pero no es decir, abortar no es como sacarse una muela, ¿eh? Como ir al dentista. A mí me lo han dicho. A ver, eso no quiere decir que pongo sobre la mesa y como fundamental que todo el mundo tiene derecho a que la salida pública se haga cargo de X cosas y tal. No voy por ese lado, pero no se puede trivializar sobre todo este tipo de cosas. Entonces, se están ideologizando situaciones, siempre habrá sido igual, pero a mí me preocupa muchísimo. Y lo del famoso machismo, por favor, yo cada vez me siento más culpable. Tendría que sentir, me importa 3 pimientos, sinceramente. Pero es tremendo, ¿eh? Bueno, aquí me quedo. Como eso, por suerte, creo que ni se ha grabado. Bueno, por eso... ¿Eh? Si no lo borro. No, como es el final, corto antes y listo. No, porque cuando hablo de política, yo voy a Argentina y hablo de política. En Argentina no puedes tocar. Esto como no va a entrar. Tema de religión. Yo hice 2 presentaciones de mi libro y fueron compañeros míos del colegio y dice, oye, es que Eduardo no cree en Dios. Y ahí se equivocan, porque yo creo que hasta debo creer en Dios, fijaos. Y entonces, escandalizado, porque es
No puede ser que un señor que sea filósofo, que es compañero de Dios, buen tipo para ellos y amigos, no crea en Dios. Y que el Papa sea además. Y que, bueno, el Papa en Argentina, bueno, los de mis compañeros míos de colegio no lo pueden soportar porque dice que es peronista y está a favor de no sé qué. O sea, tema político. O sea, si cuestionas a Macri, eres de Cristina. Ah, y no puede ser que ni de Macri ni de Cristina. Terrible, ¿eh? Entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo? O sea, ¿te callas? No, pues eres políticamente incorrecto. O armas el lío. Bueno, pues ahí os dejo con cualquier intervención que queráis hacer. Se arma un lío aquí. Operación detenida, bueno, vete tú a saber, esto tengo que hacer algo. No sé si voy a aprovechar el Viernes Negro para comprarme todo ordenador. Bueno. Comentarios, cuestiones, protestas, llegado el caso. ¿No estáis? Carmen. Preguntar si se puede transformar el no ser en ser a través de procedimientos de la inteligencia. El no ser deja de ser no ser y empieza a ser ser al existir en nuestra mente a través de un proceso inteligente, vamos. A lo que tú apuntas, ya lo dice Platón, Mira qué bien. en un librito, esta gente se conservó todo, que se llama Parménides precisamente, el Parménides, y dice Platón lo siguiente, luego habría que entrar. Tantas veces el ser es, tantas veces el no ser no es. Tantas veces el ser no es, tantas veces el no ser es. O sea, es una cuestión de posición. De posición. Porque como no se trata de... Es un lío, es lo que no lo vamos a plantear ahora. Pero como no se trata de que ser es existir y no ser es no existir, en el fondo, mira, si yo soy ser, Álvaro es no ser. Si Álvaro es ser, yo soy no ser. Quiere decir lo otro, lo diferente. En el alemán, lo opuesto, Gegenstand, objeto en el sentido de Gegenstand, que no, a veces se traduce como contrario, ¿no? Pero no es contrario en el sentido que nos vamos, es lo que está opuesto. Bueno, en el tema de la lucha de clases del marxismo está fatal, se ha armado todo un lío, ya están fusilados gente por unas malas traducciones. Sí, porque que lo que propone es que nos peleemos y nos matemos los unos a los otros, ¿no? No, es que el problema es que las ideas del conocimiento no es inocuo, no es terrible. Sí. Carmen siempre apunta a cosas que nos estaríamos horas explicando, pero... No, o sea, lo estoy entendiendo de esa manera, vamos. No, bueno, no está mal. Bueno, más cosas. Volviendo a la nada, es el no ser en el lenguaje bíblico, vamos. ¿Cómo dices, perdón? El no ser es la nada. No. En el lenguaje bíblico. Sí, pero no. Pero el de los griegos no, porque ahí armamos un lío impresionante. Porque entonces, si el no ser, en lo de los sentidos, pues... Pero al estar todo creado, ya empezó a existir. Y empezó a ser el universo en general. Sí, pero no usemos el término existir todavía hasta que no lleguemos a los cristianos. No lo usemos. Porque existir implica un creador. Es como el concepto de verdad implica también es creacionista. La verdad, como tal, las verdades metafísicas, nos remiten, aunque no lo sepamos, a un Dios creador. Y si negamos... no al Dios creador, que haga lo que quiera el Dios, para eso es Dios, faltaría más. Pero si lo quitamos del plano de la episteme, no al lugar, todo se aclara. Y ojo que Kant era un creyente acérrimo, pero Kant dice que no al lugar. Por eso el agnosticismo kantiano, es decir, desde el punto de vista racional, la cuestión sobre Dios es no al lugar. Sin embargo, postula la existencia de Dios, una concepción cercana a lo que es el protestantismo, que tiene otras características. No necesitan demostrar nada.
porque es otra vía de conocimiento, no hay nada que demostrar. Yo creo en Dios porque me da la gana, diría Kant, y porque me viene bien, punto. Y ahí no hay discusión posible. Ahora, lo que no puedo hacer es hacer todo un montaje para meter a Dios como causa primera en la cadena del tengo un problema ahí. Para mí, Dios no es... Me dan mucho miedo tus problemas, amigo. Es que mi problema Desde que defendiste el genocidio... es que Dios no es ser ni no ser. Ese es mi problema. Pues, menudo problema. ¿Sí? ¿Y te quita el sueño? No, en absoluto. Entonces no es un Sino que problema. cuando escucho aquí y me doy cuenta que ni es ser ni es no ser. Sí, porque Dios no hay lugar, es un invento. Como concepto, ¿no? El Dios que tiene todo el derecho del mundo a existir, allá Él. Pero hay un problema con Dios, es muy interesante. Dios nos necesita a nosotros para existir. Porque si nosotros lo negamos, oye, que soy Dios. Lo ignora, que soy Dios. No tiene referencia. Nos necesita a nosotros para existir, curiosamente. Porque tú lo niegas. Ese es en el fondo el concepto teológico católico del pecado, la negación de Dios. Porque lo estás dejando a la intemperie. Dios no quiere entrar y no le haces caso. Cuando está llamando a tu puerta todos los días. Pero estos filósofos, Parménides y demás, ellos creían en sus dioses. No, para nada. Tenían una fe politeísta. No, para nada. Ahí, Carmen, no, la gente menos... Los griegos en general no creían, eran dioses más bien culturales y folclóricos, ni los romanos. No. El paganismo no tiene... No, fe politeísta no existe. No creían. Primero, no existe fe, técnicamente referida al pensamiento pagano, porque la fe es judeo-cristiana, que tiene que ver con las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Y fe van unidas, fe, esperanza y amor, caridad es amor, ¿no? Fe, se entiende esperanza y amor, eso es la fe. Si yo termino siendo un predicador, se me ha acusado injustamente. De aquí podemos salir. ¿Más preguntas, más cosas? Hasta el amigo José Luis, que toca hablar contigo 2 minutos, José Luis. No, yo comentaba también el tema de la existencia de Dios que necesite... Es como por ejemplo el sádico, su objeto normalmente es el masoquista. Entonces, si no tiene masoquismo... La personalidad sádica, normalmente, necesita de una personalidad donde recaer su objeto, sería el masoquista, ¿no? Que es el que realmente se lleva la carga del sádico. Si el masoquista no existe, si los sádicos no tienen... no hay sádico, claro. Pero los dos se necesitan mutuamente. El sádico necesita el masoquismo. De hecho, el maltratador luego va y la convence a la señora que se va a portar bien, y cuando la señora vuelve, le vuelve a machacar, porque es una relación patológica, claro. Aceptar un maltratador es algo patológico, donde los dos se destrozan mutuamente, ¿no? Bueno, y pasa muchas veces también en los explotadores y explotados, O sea, ¿cómo puedes entender que la gente apoye a sus explotadores y a los que... o voten en unas elecciones a aquellos que los van a machacar? O sea, ¿cómo puedes entender? Eso se podría explicar dentro de una cierta psicología, de que te gusta, te va a la marcha, de que te machaquen.